Buenos días, iniciemos rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con el Partido Revolucionario Moderno, que se alzó con la mayoría de las alcaldías, mientras podría resultar histórica la abstención. En temas económicos, el pago de los intereses de la deuda fue de 54.704 millones de pesos del gasto de enero. La cifra es superior a los 17.699 millones de pesos a la registrada en igual periodo de 2023. Este lunes ampliamos sobre las excavaciones en el entorno de la Catedral de Santiago, donde fueron halladas osamentas. Dicen que hubo un camposanto en los alrededores. Y cerramos la portada en el Vaticano, donde el Papa manifestó que los pueblos están cansados de las guerras. En la contraportada hablamos de deportes y de Damián Lilliar, quien lideró el triunfo ante el Oeste con 39 puntos en una noche que marcó el nuevo récord de la anotación en el histórico partido. Ahora vamos a pasar a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien destacó que esa organización política se consolidó como el principal partido del país. También tenemos la posición del partido Fuerza del Pueblo, que denunció el uso desmedido de recursos del Estado en las elecciones. Y cerramos con el Cibao FC, que anunció a Michelle Zambarato, destacado miembro de la Selección Nacional, que se une a la plantilla de la temporada 2024 de la Liga Dominicana de Fútbol, la cual comenzará el próximo 8 de marzo. Así que les invitamos a que visiten cdn.com.do y demás que adquieran El Caribe para que estén informados en todo momento. Es el informe meteorológico el que le corresponde a este día lunes y también para mañana martes. ¿Qué es lo que dice este parte de las 6 de la mañana? Que hoy hay un ambiente meteorológico estable, va a imperar eso. Las precipitaciones continuarán deficientes por la reducción de humedad sobre nuestra masa de aire asociada al sistema frontal anticiclónico. Por tanto, se pronostica para hoy un cielo soleado con periodos de nubes dispersas en gran extensión de nuestro territorio. Algunos chubascos ampliamente aislados para varias provincias. Para mañana martes se predice entre la parte oriental de Cuba y el canal de Haití un sistema frontal, el cual favorecerá algunas lluvias débiles a moderadas en la tarde del martes hasta primeras horas de la noche en las provincias noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza, siendo Montecristi, Puerto Plata, Santiago, La Vega y otras cercanas, donde se notarán mayores precipitaciones, mientras que en la noche del martes serán más frecuentes las precipitaciones en las provincias antes mencionadas, incluyendo además poblados como Espaillá, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Hermana Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná Sánchez, Ramírez Duarte y Monseñor Noel. O sea, hoy lunes, soleado en lo fundamental, con algunos chubascos ampliamente aislados, y para mañana martes, producto de un sistema frontal, se van a favorecer la ocurrencia de algunas lluvias débiles a moderadas. El clima, el tiempo meteorológico. Regresamos con más, Despierta con CDN. Continuamos en cobertura especial por estas elecciones municipales 2024 en República Dominicana. Le damos la más cordial bienvenida al señor Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, quien amablemente ha venido, ha aceptado nuestra invitación. Tempranito en la mañana, presidente, gracias por estar con nosotros. Sus primeras impresiones del proceso son muy valiosas para nosotros. Bueno, muy buenos días para ustedes, para nuestra teleaudiencia. Primero quiero felicitar al pueblo dominicano, a sus autoridades electorales, por lo que fue una jornada muy hermosa. Estoy muy impresionado de lo que pasó ayer, mucha tranquilidad. Ustedes señalaban ahora la preparación del personal de la Junta Central Electoral. Efectivamente vimos a mucha gente ayudando. Estuve en el escrutinio de un par de mesas, también los fiscales de los partidos políticos, en fin, creo que merece un reconocimiento el pueblo dominicano por esta jornada y ojalá que continúen así, mejorando. Presidente, su lectura por la gran experiencia que usted tiene en tema de democracia, fuera del resultado electoral, de ganadores y perdedores, hay un tema de la abstención que se ha registrado en la votación.
como usted podría darnos una visión quizás más amplia de este tema. Nos gustaría conocerlo, porque aquí hoy eso es debate, porque es la primera vez que casi el 70% en los números preliminares no acude a las urnas. Así es, bueno, yo formo parte de una misión observadora de la Alianza Progresista de América Latina, por lo tanto tenemos observadores de muchos países, casi 40 observadoras y observadores aquí en República Dominicana en esta ocasión. Hemos compartido en nuestras discusiones internas esta discusión sobre la abstención, que es un fenómeno que desafortunadamente está afectando a muchos países de nuestro continente. El mío, que es un país que tiene una democracia que se considera muy consolidada, ha tenido elecciones municipales apenas hace 15 días y el abstencionismo llegó al 70%. Y yo creo que esto no es tema menor, hay que discutirlo, hay que analizarlo, y no solo porque el abstencionismo en sí mismo es grave, sino por lo que refleja. Es decir, aquí hay una serie de causas que están allí, que tienen que ser entendidas, tienen que ser asumidas, porque la democracia viene a menos en toda nuestra región, y creo que eso se refleja en estos niveles y hay que atenderlos. No digo que sean irreversibles, pero es un fenómeno complejo, no es solamente desafección, y creo que en eso ustedes han estado discutiendo en el bloque anterior algunas de las razones. Hay que tomar en cuenta factores demográficos, hay que tomar en cuenta la gente que está fuera del país, pero también qué es lo que ha pasado con la institucionalidad y las expectativas de la gente. Presidente Solís, hablaba yo al principio de que hasta el sistema de partido podría haber salido fortalecido, pese a la lectura distinta que van a ser triunfadores y perdedores. Ustedes tuvieron contacto con el liderazgo político nacional. No sé qué impresión usted tiene del sistema de partido dominicano, que es el tradicional, bastante sólido, porque de ahí es que salen todos los presidentes. Aquí no hay fórmula secreta ni alternativa. No sé si usted se ha formado alguna opinión de nuestro sistema de partido y de nuestro liderazgo fundamentalmente. Bueno, yo quisiera decir lo que siempre digo en esta materia, y es que la democracia es un proceso histórico, no se resuelve en un acto. Hay una necesidad de ir sumando a lo largo de las décadas para mejorar el sistema político, y creo que eso ha ocurrido en República Dominicana, y no es algo que no se sepa. Es decir, desde la dictadura de Trujillo hasta hoy hay una enorme diferencia, y eso ha sido, con luces y sombras, una realidad que hay que continuar construyendo. Creo que esa es una primera reflexión. Lo segundo es que las elecciones cuentan en democracia. Es decir, hay una queja de que es que esto es muy formal y que ya todo pasó y que lo importante es la participación. Claro que sí, pero los mecanismos electorales son esenciales, desde lo más básico como tener una tarjeta de identidad hasta lo más complejo como es la construcción de una cultura democrática que requiere ya no solamente de instituciones, sino del convencimiento de la gente, de la ciudadanía, de que por medio del voto y de un voto bien contabilizado y bien aportado, se puede construir un país mejor. Entonces esto yo lo miro en perspectiva histórica. Yo soy historiador profesional y me parece que República Dominicana ha hecho un esfuerzo muy notable que debe ser reconocido. Presidente Solís, quiero preguntarle sobre este mapa tintado de azul que estamos viendo hoy en República Dominicana. Tenemos algunos ejemplos en países de la región, incluso en República Dominicana había pasado anteriormente. Estamos viendo el mapa en cuestión, en donde vemos prácticamente a todo el territorio teñido de azul, con algunas salvedades, y algunos de los colores que usted ve diferentes van aliados con el partido de gobierno. Por lo tanto, ¿cuál es la lectura que se le da desde un demócrata a lo que significa? Si usted estuviese en los zapatos del presidente Abinader, ahí se lo digo, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted para lo que le queda de cara a las elecciones de mayo y para lo que le quedaría en caso de que usted repitiera? Porque esto conlleva una gran responsabilidad. Parece lindo, parece buenísimo. Ningún partido que tenga un resultado de este tipo va a salir a llorar, al contrario. Pero hay varias lecturas. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que se garantizó la escucha a la ciudadanía, es decir, claro, que los mecanismos electorales han permitido que este mapa refleje lo que aparentemente ha dicho la gente, y lo ha dicho de manera sólida, con una voz muy fuerte, pero también conlleva una responsabilidad inmensa, porque cuando se tiene ese resultado, y en la perspectiva de las elecciones presidenciales del mes de mayo, pues hay que dar fe de que ese mandato, si se recibe, es atendido y ejecutado con pulcritud, con excelencia, que estoy seguro es el objetivo del señor presidente y de su equipo.
pero la hegemonía política conlleva responsabilidades y también una gran humildad de parte de los gobernantes. Y me parece que, bueno, no concebiría yo que con semejante expresión de apoyo el gobierno de la República y el señor presidente en particular no atiendan esa llamada, esa convocatoria, porque finalmente las elecciones son un llamado, es decir, es una solicitud, no, un mandato popular para que sus problemas principales sean atendidos y espero que ello ocurra por el bien del país. Decía yo al principio que la democracia sale fortalecida. Eso parece un cumplido, un cliché, sí, claro. Pero realmente, conociendo nuestra realidad y la perspectiva histórica que usted da desde la caída de Trujillo a la hora, creo que es importante que eso suceda. Dominicana, Panamá, Costa Rica, estamos en una alianza por la democracia. Vamos a ver un poco de la geopolítica de la región. En Dominicana tenemos la ventaja que en mayo sabemos de cuáles tres va a salir el presidente de la República. Ahí no va a haber susto, de fórmula alternativa, que de un progre. ¿Cómo usted ve la región salpicada en lo fundamental del régimen democrático, pero con algunos grises? No, la veo complicada y quisiera retomar el tema anterior, ahora que usted me pregunta sobre la región, para decir que si el gobierno tiene responsabilidad, también la tiene la oposición, claro. Que no es que ha sido barrida y eliminada del mapa, tiene representación en los consejos municipales, tiene representación en el Parlamento y creo también allí que hay que reconocerle a la oposición ese papel, es un papel importante. La región yo no la veo bien, si tenemos una dictadura a toda regla en Nicaragua, tenemos un régimen autocrático que ha sido refrendado con alta popularidad en El Salvador, en un proceso electoral que todavía está siendo mirado con preocupación porque todavía no se conocen los resultados de ese proceso con Bukele. Una democracia en Guatemala en la cual estamos depositando gran esperanza con el presidente Arévalo, pero que le ha costado llegar y enfrenta a un conjunto de fuerzas muy complejas y pues inestabilidad política en Honduras, que no es cosa para no preocuparse, especialmente por el tema del crimen organizado. Costa Rica con un gobierno que todavía está dejando mucho que desear y bueno, Panamá en una transición también electoral. Entonces, en realidad la región centroamericana, ya yo que soy viejo y que tengo en esto casi 4 décadas de andar por nuestros caminos, yo la veo no muy cerca de lo que pasaba en los 80, porque afortunadamente el proceso de violencia y terrorismo de Estado y todo eso no existe, pero sí la veo en grandes problemas frente a un mundo en donde los desafíos ya no son solamente los de la economía, sino también los de la tecnología, los de la educación avanzada, los de la inteligencia artificial, y para los cuales no nos veo muy preparados todavía. Presidente Solís, precisamente basado en esa experiencia que usted expresa de 40 años ya, ¿verdad?, en el ejercicio político y conociendo la historia democrática de la región, se habla mucho del valor de la democracia. Sin embargo, al parecer la democracia ha dejado de llenar algunas exigencias de la ciudadanía. En ese grupo al que usted pertenece, ¿qué se ha debatido con relación a lo que se puede hacer para seguir fortaleciendo el sistema democrático? Porque evidencia en el comportamiento de la población de diferentes países que la gente tiene muy alta insatisfacción con el modelo. Sí, bueno, en la Alianza Progresista nuestros asociados, partidos que forman parte de la Alianza, reconocemos, uno, la importancia de la democracia pluralista, la democracia llamada liberal, la democracia que se basa en elecciones, en elecciones periódicas, pero también en el valor de las personas y que deben estar en el centro de la acción política, ¿verdad? No se trata únicamente de tener una economía bien equilibrada, el macroeconómico es esencial, por supuesto, yo creo que muy pocos cuestionan eso, pero la atención a los grupos más vulnerables, a los grupos más excluidos. A propósito de exclusión, quiero reconocer la presencia de políticas de inclusión para personas con discapacidad, por ejemplo, en las elecciones de ayer, tema que para mí es muy importante. Saludo a la población sorda, porque creo que esa es parte de esa democracia que se necesita, una democracia que convoca a toda la ciudadanía, una democracia que distribuye bienestar. Y me parece que es por ahí donde la gente está reclamando.
Sí, mucho número coqueto, sí, mucha estabilidad macroeconómica, pero cuando se trata de apoyar a las mujeres jefas de hogar que tienen que trabajar y no tienen con quién dejar a los hijos, o cuando se trata de garantizar trabajo bien pagado para todos los trabajadores, ahí empezamos a fallar. Y claramente otro tema que no veo como crítico en la República Dominicana, como sí lo veo en países como Ecuador, en el propio Costa Rica, etcétera, que es el de la seguridad ciudadana, también que la gente está asustada, tiene miedo y eso paraliza y lleva a escenarios que no son necesariamente los mejores, ¿verdad? Presidente Solís, la tentación del recurso del Estado en la campaña electoral parece ser una dinámica común en nuestros países y yo creo que en el mundo entero, como está siempre la posibilidad de servirse de una manera irregular de ese recurso de todos para un beneficio personal y para un beneficio partidario. En su experiencia, presidente, ¿cuáles son las líneas que no se deben sobrepasar? ¿Y qué ha visto usted en ese sentido en República Dominicana? Y sobre todo, si usted considera que lo que se ha denunciado ha sido influyente por demás para el resultado de ayer. Pues mire, yo sobre lo que ha ocurrido en República Dominicana en estas elecciones o en el pasado no tengo suficiente información, no conozco lo suficiente, pero sí sé que el clientelismo ha sido uno de los males más grandes que ha tenido la democracia latinoamericana y creo que lo sigue teniendo. Pero no solamente el recurso público que se usa mal, sino los recursos privados que se filtran a la política y se convierten algunos partidos en prácticamente un tren en donde se van sumando intereses y al final tenemos lo que tenemos. A mí me parece que los límites los debe establecer la ley que administra el mecanismo electoral, pero sigue siendo un desafío enorme porque para cada ley que se hace, tratando de recortar esa, digamos, presencia espuria de recursos en las campañas, se abre un portillo. Y eso lo tenemos en todos los países, no hay ninguno que se salve de eso. Entonces hay que estar buscando cómo limitarlo, o cómo prohibirlo, o cómo denunciarlo. Y allí el papel de la ciudadanía es muy importante, el control. Nos dice, es que es muy difícil probarlo. Sí, es claro, que es muy difícil de probar. Entonces, sí, sí. ¿cómo usted prueba que esa caravana salió con la anuencia del candidato? Esa es una de las dificultades. Mire, y lo es más con redes sociales. Ustedes que son comunicadores lo saben. Sí. Es decir, ahora ya no solamente se trata de los medios de comunicación tradicionales, sino cómo se controlan las redes, en donde hay ¿verdad? Una filtración de recursos que no puede ser detectada. Incluso se usan sistemas y plataformas que están en otros continentes. Entonces, esto es un tema sobre el cual vamos a pasar hablando, yo creo que muchos años todavía, porque además muchas de las investigaciones que son requeridas obligarían a la apertura de los secretos bancarios o al establecimiento de leyes electorales intrusivas. Entonces hay problemas de constitucionalidad. En fin, yo no soy abogado, pero me parece que eso es un tema complejo. Bueno, estamos conversando con Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, periodo 2014-2018. Presidente Solís, usted prácticamente aconsejó a la oposición política y en pocas palabras le dijo: el mundo sigue girando. Tienen representación congresional, van a tener, no tan importante, pero van a tener representación en los municipios y mucho más en los distritos municipales. Uno de los riesgos que yo mencionaba al principio, cuando se producen estos grandes triunfos, es que el triunfador avasalle. Y hay muchas formas de avasallar. Yo le aseguro a usted que ahora hay mucha gente mandando a limpiar escritorio, frotándose la mano, porque aquí se produce una migración masiva de los empleos del que triunfó para desplazar al que estaba ahí. Eso es una forma de avasallar. Ya que usted se dignó a aconsejar a la oposición política, ¿qué mensaje usted le daría al gran triunfador político, el comportamiento en este tipo de situación? Mire, con todo el respeto, ¿verdad? Y aquí voy a ser políticamente incorrecto, pero voy a decir lo que yo le dije a mi gente, siempre. Nosotros en Costa Rica nos tocó romper en un bipartidismo de casi 70 años y todas las consecuencias que ello ocasionó durante y después de mi mandato. Lo digo con todo el respeto y humildad, pero les voy a decir lo mismo, y esto yo creo que es cierto como lección política en general, y es que el diablo no se perdió por malo, sino por vanidoso. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? El diablo no se perdió por malo, sino por vanidoso. Y hay que tener mucho cuidado en política para que eso no le pase a uno, especialmente cuando manda. Y cuando manda y gobierna, todavía más.
Y a mí me parece que esa responsabilidad de gobernar con mesura, con la ley, con la coordinación resistente de la oposición, que tiene que resistir, pero también tiene que transigir para que podamos funcionar como sistema, es una obligación mayor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace eso en cada país? Pues habrá que barajarlo a partir de las realidades nacionales y ahí ya yo no llego tan lejos. Pero sí me parece que la democracia es finalmente es como la administración de una gran familia, donde hay de todo, ¿verdad? Desde personas muy virtuosas hasta otras que no lo son tanto. Y funciones de la oposición y del gobierno que se equilibran. Por eso esta idea de los pesos y contrapesos, claro, que es tan importante en la teoría republicana de la democracia y que a mí me parece es lo que se busca en un país como República Dominicana, como Costa Rica o como nuestras pequeñas naciones en toda América Latina. Presidente Solís, no quisiera que usted termine su participación sin que podamos conocer su idea sobre el tema de las redes sociales, sobre todo porque usted tiene una amplia experiencia y ha podido ver cómo esto ha impactado el tema de la comunicación política y toda la forma de participación de la democracia. Me gustaría conocer cómo su opinión sobre esto y cómo administrarse políticamente la democracia, porque hay partidos que amanecen ganados y mañana a través de las redes sociales se convoca una protesta y hay una crisis. Entonces me gustaría su opinión sobre eso. Bueno, las redes sociales son una realidad. Yo ya soy muy viejo para manejarlas bien, lo admito con vergüenza, pero son una realidad que hay que administrar, hay que conocer. Ahora tenemos esta nueva generación de inteligencia artificial que va a ser mucho más difícil la separación de lo que es cierto de lo que no lo es. Aquí la ley está muy por detrás de la realidad, de esa realidad, y mientras se ajusta la ley, pues la tecnología sigue avanzando y sigue creciendo. El problema principal que yo le veo políticamente hablando a las redes es que son el reino del anonimato. Y en ese reino se hace lo que le da la gana al que le da la gana. Y discernir entre lo que es verdad y no lo es, entre lo que efectivamente conlleva una lectura más o menos objetiva, si es que la objetividad es posible en política, de la realidad y lo que no lo es, requiere de un ciudadano, de una ciudadana muy bien informada, de una persona que tenga mucho criterio, mucho discernimiento para que pueda hacer esas diferencias, y también de una comunidad política pues, responsable, porque también es cierto, y una empresa privada también, que financian a muchos de estos grupos como aquellos misiles que uno dispara y los deja que se vayan solos, ¿verdad? Y al final pegan en una escuela en lugar de un objetivo militar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las redes sociales están para quedarse, nadie las va a sustituir, no se pueden apagar de un día para otro y los que logran hacerlo son generalmente dictaduras y por lo tanto tampoco eso es deseable. Pero bueno, es lo que tenemos y me parece que allí nuevamente la inteligencia humana, nuevamente la presencia ciudadana, nuevamente la defensa de la verdad como una obligación de los medios de comunicación sigue siendo pues esencial. Presidente Solís, brevemente, la constitución de equipo en un gobierno, ¿no? Evidentemente los gobiernos locales pueden servir de apoyo o de catástrofe para un gobierno y sobre todo para el Poder Ejecutivo. Cuando nos convertimos en una suerte de veedores de que el presidente es una suerte de supraalcalde, que va a una comunidad y tiene que resolver un asunto de una cañada, que va a una comunidad y hay un bote de agua. Entonces, cuando desde el Poder Ejecutivo la perspectiva es, bueno, ¿cómo hago esto? En su rol como presidente, ¿cómo funcionó esa relación con los municipios? ¿Y en qué medida cree usted que se debe avanzar en ese sentido? Sobre todo en una suerte de mensaje que pueda ayudar a abrir camino, a abrir paso a los nuevos ediles que desde hoy, bueno, en el momento que sean juramentados, tendrán la responsabilidad de conducir los destinos de sus locales. Mire, nuestros países son generalmente centralistas y a lo largo de la historia, desde nuestras independencias, hemos sido países muy centralistas con una figura muy fuerte en la cabeza del Ejecutivo. Aquí permítame hablar en nombre de mi esposa, que es experta en temas municipales y que mucho de lo que sabe lo aprendió aquí en República Dominicana, con la cooperación española. Y ella me enseñó, porque yo soy muy centralista también, yo creo que los pequeños países deberían de tener mayor unidad y no mucha dispersión, que los ayuntamientos, como figura política española, colonial, tienen un valor fundamental porque es lo que usted decía, mi querido señor analista,
es el Estado en el territorio, es lo que está más cerca de la ciudadanía. Entonces son no un enganche, sino la base, el fundamento de la construcción de ese edificio nacional, aunque muchas veces lo han inhibido. Y entonces el poder central ha tendido a centralizar, a tratar de controlarlos. Pero en buena democracia moderna, los ayuntamientos, los gobiernos locales deberían de ser no solamente una plataforma para que el gobierno central llegue hasta la gente, sino más bien una expresión de la voluntad popular que se acerca a los instrumentos de poder por medio de esas instituciones municipales. A mí me tocó gobernar con oposición mayoritaria en los municipios y por lo tanto teníamos que encontrar, gracias a Mercedes que hizo posible esos enroques, esa colaboración, porque da lo mismo. Y sí hay una forma ideológicamente diferente de recoger basura dependiendo de quién gobierne. Y me parece, por lo tanto, que un diálogo entre municipalidades, gobiernos locales y gobierno central es esencial. Siempre es interesante hablar con un expresidente de la República. Usted llegó a la máxima posición en su país, Costa Rica, mediante el voto mayoritario popular. Es importante. Yo creo que aquí en Dominicana tenemos un lujo, que tenemos 3 expresidentes prácticamente en contienda. Hay uno activo, Sí. hay otro que es la figura central, Danilo. Hipólito está ahí como parte del tinglado. Creo que eso es un beneficio, una ganancia para la República Dominicana. Y para nosotros tenerlo a usted aquí, tener la voz de un expresidente de una república hermana ha sido una gran cosa, porque podemos abrevar en esa fuente de conocimiento. Y cuando usted habla no solamente con la voz de la práctica, sino de la experiencia. Y qué bueno que usted tenga esa proximidad con el poder municipal, tanto que lo tiene hasta en la almohada. Sí, lo cual no es poca cosa, créame, porque hay una influencia muy positiva de las primeras damas, de la compañera del presidente, un compañero del presidente también, que los hay, que ayuda mucho. Y el trabajo de la Fundación de MUC aquí en República Dominicana es muy bien conocida y también el resto de Centroamérica. Así es que muchas gracias por considerar que los presidentes algo tenemos que decir. Decía Felipe González, el expresidente del gobierno español, que los expresidentes son como un jarrón chino, que son valiosos pero nadie sabe dónde ponerlos. Bueno, aquí en la República Dominicana evidentemente están en la lista política. Me parece que eso es muy positivo porque además representan diferentes experiencias e incluso realidades políticas. Para todos ellos mi respeto, para el pueblo dominicano mi agradecimiento y a ustedes también por ayudarme a despertarme más temprano hoy y también a compartir un rato con ¿Usted también va a estar en la misión de observación de mayo? Mire, no sabemos, la Alianza Progresista fue mencionada como una de las posibles misiones observadoras, pero eso ya le tocará a nuestros anfitriones hacerlo. Ojalá que sí, siempre en la República Dominicana es un placer. Presidente Bienvenido, Solís, presidente, finalmente, esta es la última pregunta. Hay algunos sectores en el país, algunas voces en el país, y no solamente en República Dominicana, sino también en otros países del mundo, y esta es una pregunta capicúa, que dice, ¿de qué nos sirve o de qué les sirven a las democracias la observación internacional? Visto desde usted, desde adentro, de los que han hecho este ejercicio, yo soy la que piensa, esto es una opinión muy particular, que pasa como con el voto, que la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero usted, dentro de una organización de observación, ¿cree que esto sirve de algo para la democracia? Yo creo que sí, porque el testimonio que podemos dar las y los observadores, pues algo ayudará al sistema político, respetándolo, por supuesto. Yo no vine a República Dominicana ni fui jefe de misión de la OEA en Honduras y de la misión electoral en Honduras y Guatemala con el fin de intervenir o pretender dar lecciones. Claro. Pero finalmente esa visión externa, además de convertirse en un apoyo a las autoridades electorales, pues aporta también recomendaciones, sugerencias, da un poco de confianza también. Otra vez, hay que tener mesura, hay que ser responsables, que no es un invitado, pero si las cosas salen mal, créame que al menos en mi perspectiva de las cosas, yo lo hubiera dicho aquí igual. Si yo hubiera visto algo raro ayer, lo vendría y lo denunciaría aquí o a las autoridades competentes en el caso de instituciones electorales multilaterales, como es el caso de la OEA, ¿verdad? Porque ahí se hace a través de las autoridades electorales. Pero a mí me parece que sí es importante, y es importante no solo en los lugares en donde puede haber problemas, sino en lugares en donde no los hay, precisamente porque hay que apoyar el ejercicio de construcción democrática
que sigue siendo tan esencial para nuestros pueblos. Muchísimas gracias, presidente Solís. Gracias a Está estado con Encantada, nosotros. presidente, un honor tenerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Que tenga. ¿Cuándo se va? Ahora al mediodía, si es que ya estamos de salida casi. Bueno, presidente, que tenga buen viaje. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vámonos a comerciales. Estamos de regreso. Esto es Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana. Seguimos en cobertura por estas elecciones municipales 2024. Vamos a conectar con la lejana pero influyente Dajabón. Porque ahí, en este momento, hay una situación que vale la pena revisar con nuestro compañero Ramón Medina, es corresponsal en la zona, y es que según la Junta Central Electoral, ojalá que Kelvin Cruz, nuestro productor, pueda poner en pantalla lo que está arrojando el organismo comicial a través de su plataforma digital. Hay un casi empate, hay una victoria por un punto, por un voto, específicamente de la doctora Fiordalisa, el apellido, perdónenme que no lo recuerdo, pero la doctora Fiordalisa está un voto por encima del actual alcalde Santiago Riverón. El actual alcalde, como saben, es del Partido Revolucionario Moderno, pero el Partido de la Liberación Dominicana se estaría alzando con esa plaza municipal por un punto. Un voto. Por un voto. Bueno, un voto, exacto. No es un Sí, punto, es un voto. es un voto. Vamos con nuestro compañero Ramón Medina, que nos dice cómo está ese proceso, pues yo me imagino que van a contar y recontar esa caja una y otra vez. Ramón, buen día. Saludos, buenos días, Catherine, Yanels y Nelson, a todo el país que nos escucha a través de este espacio. Sí, realmente es una situación bastante complicada la que se está viviendo en el municipio cabecera de la provincia de Dajabón, luego de que la Junta Central Electoral acá en este municipio emitiera el último boletín número 16 que da justamente ganadora con un punto por encima del candidato del partido oficialista, la doctora Fiordalisa Caridad Ceballos. Esta situación, ya ustedes lo han dicho, traería como suspicacia porque tratarse de un margen de ventaja tan estrecho, se espera que haya algún tipo de reconteo o haya algún tipo de reclamo por parte del partido oficialista. Sin embargo, este ha sido el resultado que ha arrojado ya la Junta en su último boletín. Las elecciones acá en Dajabón tuvieron bastante reñidas, Sí. algunos incidentes, algunos momentos de tensión, pero al final todo transcurrió de manera normal, no hubo ningún hecho lamentable, ningún tipo de situación que saliera de control. Sí, la madrugada de hoy se presentó un incidente en el último centro de votación que faltaba por computar. Ahí tuvo que intervenir la Policía Militar Electoral porque justamente ese era el centro que daba como ganadora a la doctora Fiordalisa Caridad Ceballos, la cual la ventaja hasta este momento, en el último boletín, ya todos los votos computados, a Santiago Riverón, alcalde actual, y quien también aspiraba a esa misma posición. Escuchábamos ahí también parte de los dirigentes de ese partido decir que van a revisar lo que son los votos nulos, que unos 262 votos nulos en todo el proceso. Ellos tratarían de revisar a ver si alguno de esos votos podría dar alguna ventaja a su candidato. Sin embargo, este es el resultado final hasta este momento. Vamos a esperar a ver lo que va a decidir el partido de gobierno y qué va a pasar en lo adelante, pero ese es el panorama. Ya se ha comenzado a celebrar por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Anoche el partido de gobierno estaba celebrando porque la ventaja era de casi 300 votos que llevaba a Santiago Riverón por encima de Fiordalisa. Sin embargo, ya en horas de la madrugada se presentó este panorama de que la situación, las elecciones se empataron y luego entonces surge esta situación de que ella lo aventaja por un voto. Bueno, lo bueno es que hubo mucha fiesta en Dajabón en las últimas 24 horas. Celebraron uno y Sí, celebraron celebraron las otro. dos partes. Ramón, yo solo quiero preguntarte, el resguardo de esas cajas en Se este momento, levantaron el ganando. resguardo de los votos, Sí. ¿eso está controlado? ¿Eso está bien? ¿Cómo está el ambiente en las calles de Dajabón? Brevemente, porque tengo que regresar con entrevista en el estudio. Sí, mira, el panorama aquí es tranquilo, Sí. todo marcha en calma. Ya ustedes saben, la parte que se da ganadora ya ha comenzado con las celebraciones, la otra parte se ha retirado ya a sus hogares y bueno, a esperar lo que va a pasar ya en lo adelante con relación al reconteo de los votos nulos para ver cuál es la última decisión, pero hasta el momento todo transcurre tranquilo aquí. ¿Eso cuándo se daría, ese reconteo?
Bueno, según escuchábamos, aparte de los delegados y del equipo técnico del PRM en la Junta, dirían que en eso de las 3 de la tarde estarían Bien. ya en ese proceso de reconteo de los votos nulos. Nosotros vamos a estar ahí para ver cuál va a ser el desenlace, pero hasta el momento esa es la situación. Fiordaliza hasta ahora aventaja con un voto y bueno, habrá que esperar a ver cuál va a ser el desenlace de esta situación. Gracias, Ramón. Tal vez la gente de Participación Ciudadana que ya está aquí, está con nosotros, conoce más. Nos orienta, Señores, nos Nos orienta. orienta los procedimientos. Y hay comicios cerrados en muchos sitios. Ahí vemos que acaba de ganar el PLD en Jarabacoa También. por 48 votos. Aquí tenemos, Y les en voy a Cabrera dar un un voto. dato. Ya les comentamos la situación de Dajabón, donde ganó el PLD por un voto. Ahora, Cabrera, les hablo de Cabrera, ahí tenemos también un voto de diferencia que da la victoria a Marlito Arias Pereira del Partido Revolucionario Moderno, 4.001 votos sobre su par de la Fuerza del Pueblo, que ha sacado 4.000 votos. Repito, Ahí- eso es ahí- en Cabrera, ahí actual seguro- alcalde de Cabrera. Ahí Gaby seguro, Fernández. Catherine, también viene reconteo y todavía en la revisión de votos nulos y observados puede pasar cualquier cosa. Hay otro Pero caso que es el de Jarabacoa. Jarabacoa. En Jarabacoa la diferencia la sacamos acá, es de 58 votos. 58 votos. Ahí gana el Partido de la Liberación Dominicana, Joselito Abreu. 8.344 votos frente a 8.286 votos de Junior Torres. Hay que Ayala. contar todos los votos. Miren, ahí hay dos alcaldías para el PLD, que cambia el mapa. A propósito, Sí, que cualquiera cuenta. Abel Martínez anuncia una rueda de prensa para hoy a las 4 de la tarde. Atención. Bien. La Casa Nacional del PLD. Pero aquí tenemos a los ejecutivos de Participación Ciudadana y vamos a seguir analizando todo este resultado electoral con Joseph Abreu, Fátima Lorenzo y Lizy Sánchez. Gracias por estar aquí. Cuánto trabajo. Ayer no descansaron y ya están tempranito con nosotros en el estudio. Así es. Vamos a resumir. Hicieron dos informes. Dos informes. Dos informes. Vamos a hacer un resumen de lo que ustedes vieron. Sí, en resumen, nosotros observamos lo que sucedía en la calle y en los alrededores de la Junta. Básicamente estábamos observando las violaciones a las leyes. Entonces, en el proceso de observación se veía todo lo que sucedía en el entorno y alrededor de las mesas electorales y de los recintos electorales. Fue demasiado obvio para todo el mundo la cantidad de propaganda desplegada, a pesar de estar prohibida por la ley y de ser parte de los crímenes electorales. También vimos cómo en los alrededores de los recintos se vio una cierta cantidad de gente con grupos de papeletas y haciendo trueque, en el caso de nosotros, algunos de nuestros observadores vieron inclusive personas mostrar la foto de por quién habían votado y recibiendo un dinero. Cuando se supone que no se debe entrar con celulares. Sin embargo, en esta ocasión, todo el mundo prácticamente, fue muy pocos los lugares donde se tomó en cuenta esa decisión que anteriormente había sido muy estricto en el asunto de los celulares. Ustedes esas denuncias que pudieron documentar, la van a canalizar a través de la Fiscalía para Asuntos Electorales para que estos delitos puedan tener algún tipo de sanción. Sí, nosotros hemos tenido un contacto directo con el procurador y llegamos a acordar nosotros pasarle a ellos todo lo que nosotros tenemos, incluyendo las denuncias que recibimos a través de Atento con tu voto. Loable el ejercicio de participación ciudadana, pero el problema es que estos delitos electorales nunca tienen consecuencias. Esperamos que en esta ocasión que contamos con una Procuraduría Fiscal que no teníamos anteriormente, se tomen por lo menos algunas medidas al respecto y se lleve a la justicia a algunas personas que esté comprobado
la violación a la ley. La compra de votos, de cédula, Exacto. ustedes también registraron el consumo de alcohol, veo aquí un 15%, la vigilancia policíaco militar 97 y tanto, aunque yo decía que eso es un tema, unas elecciones muy vigiladas en un país con tanta experiencia electoral, pero bien, todavía no. Lamentablemente no hemos madurado lo suficiente como para obviar una policía militar como la que Sí, se sí es importante se necesita. destacar también en el tema de la policía militar o electoral, básicamente, que ellos tenían una presencia de vigilancia de urna, vigilancia en el centro, pero en los alrededores no era tanta la incidencia que ellos tenían y por eso ocurría que en las afueras de los centros de votación a veces se acumulaban muchas personas que se supone deberían luego de votar irse, o personas militantes, miembros de partidos políticos que estaban haciendo actitud de propaganda, comprando, comprometiendo a los votantes, etcétera, o incluso vendiendo bebidas alcohólicas en los centros muy próximos a los centros de votación. Nosotros vimos colmado abierto, normal. En los procesos de votación, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, están varios resultados, muchas lecturas, ¿no? Está el tema de la legalidad del resultado, pero también de la legitimidad del resultado. Eso pasa en distintos países y nos ha pasado en República Dominicana. Hay algunos sectores del país que se han levantado hoy, quizás un poco cuestionando la legitimidad del resultado que se puede arrojar de las urnas del día de ayer por un tema de abstención, poca participación, también por las mismas denuncias que ustedes han señalado. En el pasado ustedes incluso cuestionaron la legitimidad de resultados debido a una serie de denuncias que estaban en firme. ¿Cuál es la posición de Participación Ciudadana con respecto a esto? La legitimidad del resultado que hemos tenido en las urnas el día de ayer. Sí, realmente eso es preocupante. Sin embargo, cuando vemos en elecciones anteriores, por ejemplo la del 2016, la abstención fue bastante similar a la actual. En las elecciones municipales, con frecuencia, cuando hay división de elecciones, va mucho menos gente a votar. Este es un país presidencialista. Habría también que sentarse y analizar, sobre todo los partidos políticos y nosotros también, analizar cuáles son las razones por las cuales la gente se abstiene de votar en las elecciones municipales. Nosotros Pero no creen realmente pensamos que la ciudadanía no entiende la importancia, o sea, no pondera la importancia del gobierno local. Eso es un elemento importante. En este caso, en estas elecciones también vimos que el voto de los jóvenes fue bastante bajo, no hubo esa afluencia, había muchos jóvenes que votaban por primera vez, sin embargo eso no se refleja en los resultados. Igualmente la gente no le interesa realmente, mostró muy poco interés a pesar del esfuerzo que se hizo. No conocían quién eran los candidatos. Regidores, los regidores y vocales. Tú le preguntabas a la gente y la gente estaba totalmente desorientada. O te preguntaban a ti. O nos preguntaban a nosotros quién eran los candidatos de algunas... Entonces había desconocimiento, ustedes pudieron percibir un desconocimiento de las elecciones o de los candidatos. De los candidatos. Había un nivel de conocimiento de los candidatos, pero respondiendo a su pregunta, entendemos que legalmente obviamente no hay nada que afecte, o sea, la legitimidad legalmente, ¿verdad? Ahora, en el aspecto sí es preocupante, en el aspecto para los partidos políticos, para la sociedad en general, esa alta abstención. Por eso mencionaba doña Liz y Fátima que deben observarse las razones que llevan a esa poca participación de la ciudadanía en este tipo de elecciones. Sí, las razones no son delitos, por ejemplo, no son provocadas por acciones de amedrentación y ese tipo de cosas, no podemos cuestionar la legitimidad. Sí, realmente simplemente nada le impedía al ciudadano ayer acudir a votar. Acudir a votar. Una limitación. Entonces, por lo tanto, no hay una ilegitimidad per se, pero sí hay una preocupación de por qué tan pocas personas le importa ir a votar en unas elecciones. Y eso debería preocuparnos a todos, a todos, no solamente a los partidos. Y eso fue una tendencia desde el principio de la mañana. Nosotros observamos que la afluencia de personas a votar era... O sea, uno entraba directico a votar sin hacer filas, sin ninguna complicación, aunque afuera había mucha gente.
Y estaba la- Pero, cuando tú ¿por qué, entrabas por al ejemplo? recinto, estaba prácticamente, o sea, muy poca gente realmente. Joseph, ustedes quizás han hecho algún tipo de reflexión, por ejemplo, las condiciones para ejercer el derecho al sufragio en el 2020 eran mucho más adversas en medio de la pandemia y todo lo que ocurrió. Sin embargo, la gente fue en una mayor cantidad a las urnas y ayer no había nada que no fuera una garantía plena del ejercicio del derecho al voto totalmente, y los partidos, sus líderes, llamando a votar. ¿A qué obedece esa desafección? Yo le puedo introducir una explicación previa, y es que veníamos de una suspensión de elecciones en febrero y luego unas elecciones extraordinarias en marzo que tenían un componente, la Plaza de la Bandera y eso, tenía un componente emocional, una carga emocional muy fuerte. Por lo tanto, entendemos que eso motivó a que se movilizaran más personas en las municipales luego de esa suspensión. Es un problema. Bueno, Sí. Y también veníamos de un encierro donde la De gente la pandemia. quería como que fue previo O, a la estábamos en un Estábamos todavía, la gente lo que estaba era un poco recogida. Entonces la realmente. gente estaba como por salir también, o Por sea, otra- por no salir. Sí. conectarse. No, porque las elecciones municipales fueron antes de la pandemia, claro. No, estaba- No, Ya estaba el ruido, ya estaba el miedo, ya estaba el Ya ruido. estaba el miedo, temor. incluso. Para Pero- dar el dato y que no se nos quede vacío, porque en estos tiempos pecar de imprecisión es una tragedia. Sí, fue el Las elecciones municipales del 2020 fueron inicialmente convocadas para el 16 de febrero, se pospusieron para el 15 de marzo. Hay que decir que el 1 de marzo, 2 semanas antes de la elección, se confirmó el primer caso de COVID en la República exactamente. Ya Dominicana. estaba el temor. 4 días antes de la elección municipal, la Organización Mundial de la Salud había decretado oficialmente la pandemia del COVID-19, pero no fue sino hasta el 18 de marzo, 19. cuando en República Dominicana Se se cerró. dijo, quédate en casa, se cerró todo esto. Sí. Esa es la verdad, pero mucha Hay gente otra- votó con mascarillas. Sí, Sí, claro. Claro, exactamente. hay otra situación que tiene que ver más con lo global. En América Latina, indiscutiblemente, estamos viviendo un proceso de descreimiento de la democracia. La democracia está viviendo Una crisis. una crisis. Y eso tenemos que tomarlo en consideración también. Y por supuesto, estábamos nosotros conversando ayer y hoy, aquí conversábamos de la necesidad de sentarse y pensar qué está pasando y qué se puede hacer. Porque definitivamente de todos los sistemas que hemos tenido y que vemos, lo mejor que podemos tener es la democracia y a eso tenemos que apostar y ahí es que tenemos que reforzar toda la ciudadanía, los que creemos en la democracia, reforzar y fortalecer la democracia que tenemos, que es imperfecta, sí, es muy imperfecta, todavía nos falta mucho por crecer, pero poco a poco vamos ganando terreno, poquito a poco. Nosotros que tenemos 30 años en esto, yo soy de las fundadoras de la institución, podemos decir que en 30 años nosotros hemos visto que realmente hemos crecido. No como quisiéramos, pero hemos crecido. Sí, no, y se ha avanzado mucho. Sí. Yo ponía el ejemplo de la voz de la Junta Central Electoral. Eso todavía en el 94 existía. Y lo contraponemos ahora con la libertad de informar, de que ayer los periodistas pudieron entrar, pudieron filmar, con ligeros inconvenientes, depende de la temperatura y la educación del militar que estaba ahí, pero la diferencia es Y muy grande. los delegados podían grabar. Podían grabar ese tipo de cosas. La atención, vamos a dejarlo como tarea, ahí habrá que ver. Hay que hacer Hicimos un análisis ejercicio más temprano. sociológico. Y en las 5 o 6 principales demarcaciones, la atención era de más del 60%, 63%, en las más grandes. Yo decía que a nivel de distritos municipales yo veo una elevadísima participación, me imagino que por la cercanía, pero es una preocupación. Tal vez hay que ver el peso del presidencialismo, tal vez hace falta como educar más en la Educación, importancia claro, del poder local. educación, eso es obvio. Pero no pensarían ustedes, anoche uno de nuestros analistas lo decía, que quizás habría que repensar el asunto de unificar las elecciones. Y si no son muchas, 3 elecciones, posibles elecciones en el lapso de 2 o 3 meses. Mire, en el análisis de la abstención tenemos que tomar en cuenta ese aspecto cuando lo hagamos. Elecciones separadas versus elecciones unificadas. Porque en un país presidencialista, como mencionaba Fátima, las elecciones presidenciales arrastran muchas personas a votar y si ya tienen ahí la boleta municipal, pues también ejercen el voto. No es que vayan a eso. Entonces tenemos que hacer una comparación cuando analicemos la abstención
cuando las elecciones estuvieron separadas. Tuvimos una experiencia en el 2020 en particular y luego nos remontamos, me parece, al 2008, 2016. 2010 también. 2010, 2016 fueron... Y 2006. Exacto, fueron las elecciones separadas. Ahí tenemos que retomar eso para ver, analizarla, cuál era el comportamiento del dominicano, cómo ha venido evolucionando en materia de elecciones municipales. Pero sí, efectivamente... Yo creo que tenemos ya para comparar con los dos sistemas y ver cuál sería más conveniente que pudiera traer como consecuencia una mayor afluencia de personas de ir a votar, porque Correcto. es muy importante, aunque no estamos cuestionando la legitimidad de los resultados, pero es una preocupación importante, sobre todo por lo que está pasando en América Latina, donde vemos que de repente surgen figuras que mesiánicas y con actitudes poco democráticas, pero con un halo, supuestamente, de democracia, que confunde mucho a la ciudadanía y que hace pensar muchas veces, porque lo he escuchado en distintos sitios, ¿por qué no tenemos tal o cual presidente? Entonces eso es peligroso, porque hace tender a querer negociar de alguna manera la libertad y los derechos que hemos tenido con aras de conseguir una determinada estabilidad o tratando de resolver algún problema que es importante, pero que no puede poner en juego el tema de los derechos fundamentales y de la democracia. Al presidente Solís le preguntábamos sobre la responsabilidad que conlleva para un gobierno, si se quiere ser responsable, de tener un país teñido del color del partido que representa. Y yo quiero preguntarle a Participación Ciudadana, ¿cuál es la consideración que ustedes tienen para con los partidos de oposición que hoy dicen a voz alzada que el proceso ha tenido graves falencias y que prácticamente esto no se había visto jamás? ¿Y cuál es el mensaje que también ustedes le tienen al gobierno que hoy ve el país pintado de su color? Sí, esa es una de las reflexiones que tenemos que hacer y que hemos hecho de alguna manera entre ayer y hoy. Y es cómo a la democracia no es sano para la democracia que un solo partido domine tanto. Lo plural es enriquecedor en la democracia y fortalece la democracia, además de que sirve de contrapeso, que es importante también. Entonces, no es sano. Sin embargo, esta situación la vimos anteriormente con otro partido. También vimos una vez el partido pintado de morado. Aquí el votante vota no fracciona tanto, no fracciona, realmente elige un partido. Para llevar un poquito de, tal vez, de esperanza a la oposición, este análisis tienen que verlo también en cantidad de votos emitidos. Porque si bien el Partido Revolucionario Moderno, el oficialista, sacó muchas localidades, ganó por poco margen respecto a un partido opositor. Entonces tenemos que ver la cantidad de votos emitidos para hacer un análisis de cara a las elecciones generales y de cara a lo que es la participación, la preferencia del electorado en materia de los partidos políticos que presentaron candidatos. Entonces es probable que en materia de cantidad de localidades obtenidas, de municipios obtenidos y alcaldías, el partido oficialista tenga una totalidad, pero en materia de votos tal vez no se refleje, porque vimos sitios donde estaban prácticamente 50-50. Entonces, cuando tú lo midas, sumas la localidad, tú dices, ganaron las tres, pero ganaron las tres con el 50%. O sea, que hay otro 50% que prefirió a un partido de oposición. Y el hecho también de la participación, por sumar algo, si la oposición logra que la gente vaya a votar y puede tener ahí oportunidad, de lograr una participación quizás un poco más equilibrada. Pero el tema del uso de los recursos del Estado, ¿cuál es la evaluación de Participación Ciudadana? Que no hemos visto, se ha limitado un poco al tema de la publicidad. Hay otras denuncias que han hecho los partidos de oposición. ¿Ustedes qué han podido concluir hasta esta etapa? Bueno, nosotros desde el principio, tenemos 3 etapas de observación, antes, durante y después. En el antes nosotros hicimos 2 informes, si ustedes recuerdan. Y en esos informes nosotros, una de las cosas, de las grandes preocupaciones, era el uso de los recursos del Estado. No solamente en la parte de la publicidad
que es donde más se nota, donde más se nota es a nivel de la publicidad. Nosotros inclusive hacíamos un llamado de la necesidad de que la publicidad estatal se limitara a la parte educativa de la población. A eso es que tiene que dedicarse la publicidad Y estatal. hubo un decreto que entra ahora en junio. El decreto del presidente, que además existen leyes y reglamentaciones que limitan el uso de la publicidad estatal. Sin embargo, había un disfrazamiento, si se quiere, de la publicidad, porque a lo mejor no era tan directa para determinado candidato, pero ponían el logro de una institución y la foto del funcionario o del presidente. Al final se convierte en una publicidad estatal. Entonces, también las denuncias que hubo sobre funcionarios. Compra de alcalde también. Y compra Sí, de alcalde, pero de eso, funcionarios. el papel de la Junta en ese aspecto, ¿cómo ustedes lo evalúan? La Junta Central Electoral, lamentablemente, no le faltan garras para ejercer un régimen de consecuencia. Ahora contamos con la Procuraduría Fiscal y en ese sentido esperamos que esas garras que le puedan faltar a la Junta sean las que tiene la Procuraduría Fiscal para poder someter y lograr un régimen de consecuencia Bien, real. yo creo que habrá que esperar de una entidad como Participación Ciudadana algunas observaciones esenciales, fundamentales. No sé si hay que echarle otro vistazo a esa ley del régimen electoral. Se ha demostrado muy laxa, con muchas ambigüedades. No sé si habrá que pensar lo que hablábamos de la unificación de las elecciones. Y no sé si hacer alguna reflexión sobre la calidad de nuestra democracia. Nosotros no olvidamos que la gente votó, lo hizo pacíficamente. Son elementos esenciales que fortalecen la democracia. La Junta pasó con notas sobresalientes. Y a veces nos olvidamos, pero algunas cosas, la cultura del fraude. Desde el primer informe de ustedes me gustó que ustedes dividieron entre los partidos que más vieron, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, en ese orden. Pero es que son los más grandes. Mientras más grandes son, parece que son más truculentos. Y eso se repite. Si alguno de los otros pasa a ser más grande, ese se va a hacer más ostensible. Entonces parece que hay una cultura entre los huesos. Ahora viene un aspecto muy importante que nos va a servir como herramienta para analizar el uso el potencial uso de recursos públicos, que son la obligación de informar sobre los informes financieros de los candidatos y de los partidos políticos que deben hacer a la Junta ahora, luego de concluidas estas elecciones municipales. Entonces nosotros entendemos que con esa información podemos evaluar, viendo lo que vimos, lo que observamos en materia de despliegue de publicidad y de propaganda, cuáles son las informaciones que ellos van a obtener, de dónde tuvieron esos recursos, de cómo lo utilizaron, y uno hacer una comparación. No, pero es que esa campaña que tú hiciste no se puede sustentar con eso. Bueno, ¿qué viene ahora para participación? ¿Un tercer informe? ¿O prepararse para la próxima apuesta? Bueno, ahora vamos a hacer el informe de todo este proceso y ya nos estamos preparando para las elecciones de mayo, o sea, todo el montaje, que es mucho más de lo que tuvimos ahora en este momento. Son 1000 y pico de observadores que vamos a desplegar ya con otras características de observación, por lo que seguimos este camino hasta después de mayo para ver cuáles son los resultados finales. Antes de irnos a la pausa, a mí se me ocurre preguntarles algo. Nosotros hemos tenido dificultad para entrevistar al señor Iván Félix, procurador fiscal. Dificultades producto, comenta él, de la cantidad de trabajo, etcétera. ¿Ustedes han tenido una comunicación permanente con el procurador, con este fiscal electoral? Y ustedes evaluaron en su informe de ayer, en el segundo, si no me equivoco, el conocimiento que tenía la gente sobre esas funciones del fiscal electoral y cómo hacer de esa posición algo pues mucho más dinámico para que definitivamente le haga un favor a la democracia. Díganos, por favor. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el procurador y con la procuradora fiscal adjunta también, donde, bueno, indiscutibamente ellos comenzaron su trabajo en noviembre, han tenido que hacer un trabajo a la carrera para poder tener en cada
demarcación, un fiscal formado, han tenido que formar a la carrera fiscal en la ley electoral, en las leyes electorales. A veces parecería a propósito han que tenido- tardan tanto en que tome función. Parecería. Así pasó con la con la ley. aprobación de la ley, pasó eso. Sí, pasa igual. Bueno, pero se hizo, entendemos que el fiscal hizo un gran esfuerzo para tener presente. Nosotros tuvimos contacto con él Sí. todo el tiempo, justamente por una serie de violaciones que fueron evidentes, etcétera, etcétera. Pero sí en el informe decimos que es necesario una campaña de información, de conocimiento de la población, de que tienen en sus territorios fiscales a los cuales pueden acercarse para hacer denuncias. Que se evalúe la efectividad también de esa exacto. posición, ¿verdad? Pero En este momento todavía no, Es temprano. no se puede evaluar porque realmente el tiempo fue muy corto para poder montar y que sea visible la figura en la ciudadanía. Quizás Lo para mayo sí, importante ¿no? es que se avanzó mucho Pero en exactamente. ese Sí, tema. en ese Hay tema. avances. Y una Creo que tenemos que hay avances. Y una de nuestras sugerencias en el último informe es precisamente que la Procuraduría Fiscal debe dar a conocer mejor a la ciudadanía cuáles son los procedimientos para llegar a Una investigación, poner claro. una denuncia y Ah. cómo acercarse al fiscal de su localidad. Y él tiene material para prestar un ejemplo ahora. Él, aunque no tenga la totalidad de la denuncia y la cobertura, tiene denuncias. Sería, Y él- sería y un buen mensaje que la Sí, gente vea exactamente. que hay Ah, consecuencias. Ahí, digamos Sí. que la pelota está en su cancha. Eso en lo este conversamos momento. con él. Y que sobre sería todo para bueno mayo. tener por lo menos un ejemplo de Gracias. consecuencias. Gracias a los ejecutivos de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, Joseph Abreu y Lizy Sánchez, que nos han acompañado hoy. Cuánto trabajo hemos tenido y gracias por madrugar y estar aquí para compartir en Despierta con CDN toda la experiencia de la observación de las elecciones de ayer que ha tenido Participación Ciudadana. Vamos a la pausa.